¿Qué tal, amigos y hermanos? Este es su amigo y servidor Javier de su canal Escapa por tu vida. En esta ocasión les traigo un video comentario en cuanto a una noticia de importancia que salió esta semana, eh, que tiene que ver con la publicación de la traducción de una Biblia en la que se deja ver explícitamente el antisemitismo que está floreciendo entre la comunidad cristiana. Se trata pues de la Sociedad Bíblica de Dinamarca, que publicó una Biblia en la que se omite la palabra Israel. Voy a darle paso a la lectura de esta noticia para que todos nos enteremos de lo que está pasando actualmente en torno a la gran apostasía que se está viviendo y de la cual pues tenemos que estar pendientes de todos estos acontecimientos. Dice la noticia así. Esta noticia la estoy tomando del sitio web y netespañol.com. Usted también la puede buscar en su buscador y verá que la noticia es cierta. También fue publicada en inglés por el sitio de CBN, Noticias Cristianas. Dice la noticia así: omiten la palabra Israel en una traducción de la Biblia en Dinamarca. Dice así el subtítulo: un estudioso de la Biblia criticó a la Sociedad Bíblica Danesa por las modificaciones realizadas. La organización justificó las omisiones alegando que buscaban evitar confundir la tierra de Israel con el Estado moderno. Dice así: la Sociedad Bíblica Danesa ha omitido docenas de referencias a Israel en las traducciones del Tanaj, Biblia hebrea, y del Nuevo Testamento. Desde la sociedad justificaron las omisiones afirmando que intentan evitar confundir la tierra de Israel con el Estado moderno. Las omisiones se produjeron en un proyecto titulado Biblia 2020 que se dio a conocer a principios de este año y es dirigido por la Sociedad Bíblica Danesa, informó el domingo el sitio de noticias 24NYT. Se trata de la primera traducción de la Biblia al danés en más de 20 años. La Biblia renovada, como se ve en el sitio web de la Sociedad Bíblica Danesa. Esto que vemos aquí es la portada de la Biblia renovada supuestamente. Jan Frost, entusiasta de la Biblia y partidario de Israel en Dinamarca, informó acerca de las omisiones en las redes sociales. Frost contó 59 omisiones en 60 referencias a Israel en el Nuevo Testamento, lo que atrajo la atención de la prensa. Las referencias al pueblo de Israel fueron reemplazadas por judíos, en tanto que la tierra de Israel se convirtió en la tierra de los judíos. En otros pasajes, dice la noticia, las referencias a Israel se tradujeron como referencias a todos los lectores o a toda la humanidad. El Shir Hamalot, canto de las ascensiones del libro de los Salmos, en la Biblia hebrea, un popular himno del Shabbat para los judíos, originalmente afirma que el que vela por Israel no se adormecerá ni dormirá. En la Biblia de nosotros, en la Biblia pues que nosotros acostumbramos, principalmente la Reina Valera, se está refiriendo al Salmo 21 versículo 4, que dice: no se adormirá ni adormecerá el que guarda a Israel. En la nueva traducción, dice la noticia, Israel es reemplazado por la palabra nosotros. Un representante de la Sociedad Bíblica Danesa le dijo a Frost que se tomó la decisión de evitar confundir la tierra de Israel con el Estado de Israel. Sin embargo, los nombres de otros países de esa época que aún existen, como Egipto, no se han modificado. Y para terminar la noticia dice: la antigua expresión teológica para esto es la teoría del reemplazo, la cual consiste en sustituir a Israel por la iglesia, escribió Frost el lunes en Facebook. Y sí, amados hermanos, esto es definitivamente
pues el antisemitismo que incluso en estas organizaciones cristianas, entre comillas, está floreciendo a todo dar. El odio hacia el pueblo de Israel es algo común hoy en este mundo actual, el odio a este pueblo, y ha llegado a tantos extremos que incluso, miren ustedes, ya han sacado Biblias y supuestamente son cristianas estas organizaciones, la Sociedad Bíblica de Dinamarca. Supuestamente son cristianos y miren ustedes los grandes proyectos que sacan para pues promover y profundizar a toda costa el antisemitismo que existe hoy en día. Sabemos que hoy en día hay muchas traducciones que están adulteradas, traducciones malas, traducciones que no se ajustan a la verdad de la Biblia, de la palabra de Dios. Y en cuanto pues a esta teología del reemplazo de la que habla el señor Jan Frost, defensor pues y entusiasta de la Biblia, estudioso de la Biblia, esta teología del reemplazo o teoría del reemplazo también se conoce como la teología de la suplantación o la teología de supersesionismo. Y esta escuela de pensamiento afirma que ya el pueblo de Israel ha perdido su lugar distintivo en cuanto a Dios y que el pueblo de Israel pues ha sido reemplazado por la iglesia. De manera pues que según este pensamiento la iglesia ha reemplazado al pueblo de Israel y este pensamiento se inició con este tipo de pensamiento hace muchos siglos atrás, incluso historiadores, grandes personajes, por ejemplo Eusebio, Jerónimo, esta gente ya enseñaba este tipo de antisemitismo, tanto así que en el cristianismo actual sigue y sigue expandiéndose cada vez más. Es increíble ver cómo organizaciones cristianas también enseñan pues este odio hacia el pueblo de Israel. Esta corriente pues de pensamiento tiene la premisa de que debido a que los judíos rechazaron al Mesías y al Salvador esperado, asimismo Dios ha rechazado a los judíos. La teología del reemplazo enseña de que luego de la visión de Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, luego de esa visión y dando origen pues a la iglesia gentil, la palabra Israel viene entonces a representar a la iglesia, enseñando de que en el Nuevo Testamento la palabra Israel se refiere a la iglesia y de que por tanto de todas las bendiciones, las promesas y los pactos de los que se habla en el Antiguo Testamento les han sido quitadas al pueblo de Israel y le han sido dadas a la iglesia. Pero si esta teología fuese cierta, muchos pasajes del Nuevo Testamento quedarían sin sentido o sin significado, ya que la palabra iglesia no tendría ningún sentido en estos pasajes. Por ejemplo, cuando leemos Apocalipsis capítulo 7 versículo 4, donde habla de que y oí el número de los que habían sido sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. No tendría ningún sentido colocarle allí la palabra iglesia, porque las tribus eran de Israel. La iglesia no ha tenido tribus. O sea, y asimismo muchos otros pasajes del Nuevo Testamento quedarían sin significado. Es así pues como esta teología del reemplazo no es más que un intento de los enemigos de Israel pues para promover y promulgar el odio hacia este pueblo del cual sabemos que Dios tiene un trato especial, sabemos que Dios aún tiene ese pueblo, tiene que tratar con ese pueblo en todo el acontecer bíblico futuro que se acerca. Dios no ha
Dios no los ha abandonado, Dios aún tiene promesas y sabemos que las promesas de Dios son para siempre. Así que nosotros oramos y bendecimos al pueblo de Israel, porque sabemos que la palabra de Dios es inmutable, las promesas de Dios son para siempre. De manera que esta era pues la noticia que les quería traer para que todos estemos alertas y veamos de que el mundo cada vez camina de mal en peor, donde aún los escogidos vemos que están siendo engañados por el enemigo, el cual es Satanás. Así que amigos y hermanos, Dios les bendiga, y si pueden compartan este video y también se pueden suscribir para que no se pierdan nuestros futuros videos. Dios les bendiga.